Hola, ¿cómo están? El día de hoy les venimos a presentar nuestro aporte al proyecto Siembra un árbol para celebrar el Día de la Tierra. Mi nombre es Andrés Felipe Herrera Ortiz y junto a mi compañero Luis Carlos Muñoz Molina les presentaremos algunas características del pino romerón, su siembra, su seguimiento, algunas preguntas sobre la química del árbol. Química del árbol pino romerón Retrophyllum rospigliosi. Su altura promedio es de 10 a 15 metros. Presenta raíces muy profundas, con una ramificación monopódica. A su vez, puede llegar a tener forma de pirámide. En cuanto a su tallo, tiene forma cilíndrica, con un color pardo oscuro. El tamaño promedio del tallo es de 50 centímetros de diámetro. El pino romerón es una especie originaria de Colombia y Venezuela. Por esta razón, al cultivarla, se está protegiendo la diversidad colombiana. Sin embargo, su estado de conservación es vulnerable. La especie se encuentra muy afectada por la deforestación y la tala de los ejemplares maduros, que son perseguidos por su excelente madera. Por esta razón, tiene fines de utilización en la reforestación comercial. Este árbol presenta aportes al ecosistema principalmente desde el punto de vista de la gran cantidad de captura de carbono por su tamaño y gran producción de hojas, además de su aporte en la protección de las fuentes hídricas y el mejoramiento de los suelos degradados. Al Retrophyllum rospigliosi se le conoce también como chaquiro o pino colombiano, pues es nativo colombiano. Habita la franja de Venezuela a Bolivia y es conocido por su gran tamaño, su sistema radicular profundo y su alta densidad de follaje. Es una especie que hace uso del viento como su sistema de polinización y del consumo y excreción de sus semillas como su sistema de dispersión. Hablamos de que es una especie que atrae en alta medida la fauna, se considera como buen hábitat de ciertas especies, tiene una tasa de crecimiento lenta y requiere de zonas de alta humedad. Es una especie que es usada comúnmente en espacios verdes, cerros, plazas, edificios e instituciones como la misma Universidad Nacional, donde la podemos encontrar en zonas verdes y en entradas. Hablamos de que es una especie que ha tenido, como lo pueden ver en la imagen, algunas adaptaciones ecológicas. Su hoja es plana para aumentar su capacidad de captación lumínica, así como sus brotes han aumentado su tamaño para mejorar su capacidad de reproducción. El pino romerón es conocido como una especie dioica porque algunos de sus individuos generan una floración masculina exclusivamente y se consideran machos, así como otros generan una floración femenina y por tanto se consideran hembras. Esta es una especie que hace uso del viento como su medio de polinización. Es una especie que genera un fruto dentro del cual se encuentra la semilla que es descubierta por especies animales que la consumen y la excretan, liberándola en nuevos espacios en los cuales se desarrollan las plantas. Es por eso que la planta de pino romerón ha logrado cubrir varias zonas del país y ha logrado su dispersión en varios territorios. El pino romerón es una especie que posee algunos requerimientos ambientales para su buen desarrollo y su supervivencia. El primero de ellos es el rango de altitud. Es una especie que suele habitar de los 1650 metros sobre el nivel del mar a los 3500 metros sobre el nivel del mar, cosa que se puede constatar con la distribución potencial de la especie en Colombia. Podemos ver que habita las zonas más altas, que son cada una de las vertientes de la cordillera de los Andes. Hablamos también de que posee un rango de temperatura en el cual tiene un buen desarrollo, que es de los 4 grados Celsius a los 20 grados Celsius. Su rango de precipitación necesario es de los 1500 milímetros a los 2500 milímetros y requiere de un suelo profundo, así como de un buen drenaje. Es una especie que soporta suelos ácidos y que se considera heliófita, pues requiere de humedad y de nubosidad. Para su desarrollo requiere también de nutrientes y obviamente de disponibilidad de dióxido de carbono. Durante su proceso de germinación, hablamos de que la especie posee una semilla la cual germina y se forma una plántula en un tiempo de 6 meses. Siembra. En un trabajo conjunto del grupo de laboratorio, se compró en un vivero a las afueras de Bogotá y se trajo al Parque de las Américas de la ciudad de Bogotá un individuo de la especie Retrophyllum rospigliosi o pino romerón, el cual se sembró el día 13 de marzo debido a algunos permisos que se tuvo que adquirir. Para su siembra hubo algunos pasos.
El primero de ellos fue ubicar una zona de baja afluencia de personas, en la cual pues no tuviera mayor amenaza la planta. Se cavó un hoyo de aproximadamente 20 centímetros de profundidad y 5 centímetros de radio. Se sembró la planta, se cubrió con tierra y durante la noche se virtió con agua, se hidrató. Los próximos días se hidrató constantemente y se hizo un seguimiento hasta el día de hoy. Hoy cumple un mes de sembrada la planta, en la cual se pudo ver que en la primera semana se adaptó bien. En el inicio de las lluvias, que fue aproximadamente en la segunda semana, tuvo una coloración amarilla de sus hojas, que se pudo ver por la gran cantidad de agua a la que estaba expuesta. En las semanas siguientes, la semana 3 y 4, ya se puede ver que hubo una mejor floración y además de ello hubo un crecimiento de aproximadamente 3 centímetros con un desarrollo de brotes. Este proceso ocurre durante la fotosíntesis de la planta, a través de unos poros que tienen en las hojas, conocidos como estomas, que sirven para intercambiar los gases de la atmósfera, regular su temperatura y el agua que han absorbido. Las plantas obtienen el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono y a través de la fotosíntesis usan la energía lumínica del sol, el agua y el dióxido de carbono para crear moléculas de glucosa, mientras que se libera oxígeno como subproducto. ¿Qué más producen los árboles? Los árboles, como todas las plantas, desarrollan y sintetizan tanto metabolitos primarios como metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son todas aquellas sustancias necesarias para el desarrollo, crecimiento y subsistencia de las plantas. Los generan todas las plantas. En el caso de los metabolitos secundarios, son sustancias que producen determinadas especies de plantas y generan en ellas ciertos rasgos característicos. Tenemos que en el pino romerón o Retrophyllum rospigliosi se generan tres tipos de metabolitos secundarios: los flavonoides, los taninos y los terpenos, en este caso el diterpeno fenólico. Los flavonoides, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, son sustancias que le proporcionan el aroma y el color a las plantas. Además de ello, la protegen de rayos ultravioleta, hongos y bacterias. En el caso de los taninos, son sustancias que disminuyen el ataque de las plantas por parte de herbívoros, así como lo protegen de organismos que le puedan generar enfermedades a largo plazo. En el caso de los terpenos, son sustancias que le proporcionan un aroma característico a las plantas, le permiten protegerse de la depredación de insectos y de temperaturas elevadas. Además de ello, le permiten comunicarse con otras plantas y especies animales. Eso lo veremos un poco más adelante. Tenemos entonces que los flavonoides son compuestos fenólicos conocidos en la industria farmacéutica por ser anticancerígenos y antioxidantes, y son sintetizados a partir de la ruta del ácido ciclímico y de los policétidos. En el caso de los terpenos, tenemos que son el resultado de la unión de 4 isopropenos. Son conocidos también por ser anticancerígenos y antihipertensivos, así como antioxidantes, y se sintetizan a partir de la ruta del ácido mevalónico. En el caso de los taninos, son compuestos fenólicos que desnaturalizan las proteínas. Son conocidos por su potencial antimicrobiano, en el caso del pino romerón más que todo, y son sintetizados a partir de la ruta del ácido ciclímico. Tenemos aquí adelante entonces unas gráficas donde podemos ver un poco como la secuencia de la síntesis de algunos de estos compuestos. En la gráfica de la izquierda podrán ver un poco cómo se sintetizan los terpenos. Iniciamos entonces con la fotosíntesis, obtenemos glucosa, luego de una glicólisis se obtiene un fosfenol piruvato, luego se obtiene el acetilcoenzima A, y tras otro proceso con las policetidoacetogeninas obtenemos lo que son los lípidos, y tras la ruta del ácido mevalónico, junto con la acción del ácido mevalónico, obtenemos los terpenos. En el caso de los compuestos fenólicos, los obtenemos también por la ruta del ácido malónico, así como también por la ruta del ácido ciclímico. En esto pues también con la acción de los compuestos nitrogenados. Esto es un poco lo que podemos ver, es una ruta secundaria, son procesos específicos de cada especie, no todas las plantas generan estas sustancias. La energía solar es captada en el interior de las células vegetales de las hojas, en donde se encuentran los cloroplastos, que contienen clorofila A y B. La clorofila A químicamente es carbono 55, hidrógeno 72, oxígeno 5, nitrógeno 4, magnesio 1. Y la B es carbono 55, hidrógeno 70,
magnesio 1, nitrógeno 4 y oxígeno 6. Su diferencia está en que la clorofila A presenta un grupo metilo, mientras que la clorofila B presenta un grupo formol. Esto hace que la clorofila A absorba longitudes de onda levemente distintas que la clorofila B. En cuanto a nivel estructural, las moléculas de clorofila se componen de una cola hidrófoba que se inserta en la membrana del tilacoide y una cabeza de anillo de porfirina que absorbe la luz, absorbiendo de esta forma la energía lumínica y transformándola en energía química a través de la fotosíntesis. En cuanto a la ubicación de la clorofila, esta se encuentra en el interior de los tilacoides y los tilacoides a su vez están en el interior de los cloroplastos. ¿Se comunican los árboles entre sí? Desde luego, la científica Susan Simard, a partir de sus estudios en Canadá, ha logrado determinar que gracias a la relación simbiótica entre hongos micorriza y los árboles, se ha logrado una comunicación y un establecimiento de canales de transmisión de señales químicas como eléctricas. En este caso, las raíces de los hongos micorriza infectan las raíces de los árboles, donde el árbol le transmite azúcares y el hongo al árbol le transmite nutrientes. En este caso, esa interconexión entre árboles y hongos y hongo-árbol ha generado canales entre árboles por los cuales se ha permitido la transmisión de señales químicas y eléctricas, como lo decía anteriormente. Señales químicas que van desde azúcares, nutrientes, dióxido de carbono y agua. Pero estas señales no solo buscan contribuir y cooperar entre las especies y los individuos, buscan avisar o señalar alguna amenaza, por ejemplo, la existencia de insectos, la existencia de algunas sustancias químicas que puedan ser influyentes para su calidad de desarrollo, así como permiten la transmisión de azúcares a plántulas cercanas, como se puede ver en la imagen del centro, para que haya una mayor posibilidad de vida y desarrollo. Estas redes son establecidas gracias a los hongos micorriza y se consideran como el Internet entre árboles o la World Wide Web. Más adelante podemos ver un poco de que también se transmiten señales a partir de olores. Estos olores permiten tanto alertar a plantas cercanas de algunas sustancias químicas, atraer los polinizadores para que se dé la reproducción o defenderse de algunos insectos dañinos. Como veíamos en diapositivas anteriores, hay algo que se llaman los taninos, que son metabolitos secundarios que dan el olor característico del pino romerón y a su vez le permiten comunicarse con otras especies de fauna y flora. Podemos ver aquí entonces que las sustancias que dan el olor y que permiten la comunicación a partir de aroma se les denomina COPs, compuestos orgánicos volátiles. Y en el caso del pino romerón está el limonelo y el pineno. Podemos ver en la gráfica de la izquierda que también está un poco cómo se transmiten señales químicas y eléctricas bajo tierra, que era lo que les comentaba anteriormente, gracias a la relación simbiótica entre árboles y hongos. Y a la gráfica de su derecha pueden ver un poco lo que hace esta comunicación por aroma entre especies. También puede atraer tanto a plantas, el desarrollo de plantas, puede repelerlas para tener un mayor espacio y generar alguna competitividad, o incluso avisar de alguna amenaza o contribuir a su desarrollo. La mayoría de estas sustancias se desarrollan, como lo pueden ver en la parte inferior, en los cloroplastos, en el citosol, en los peroxisomas y en la membrana celular. Conclusiones. Tras este proceso de investigación y nuestro aporte al proyecto Siembra un árbol en celebración del Día de la Tierra, podemos decir que los árboles son los medios que con sus funciones ecológicas han permitido la vida. Su agrupación en bosques nos permite día a día respirar un aire puro y obtener el oxígeno necesario para nuestros procesos vitales. El sol, nuestra estrella, el medio que permite el desarrollo de la fotosíntesis y por tanto la existencia de la vida, el mismo que nos calienta, es quien nos permite vivir. Sin su luz no habría vida. El pino romerón, una especie que se ha adaptado para sobrevivir y que actualmente es vulnerable por sus capacidades maderables, una muestra de cómo la acción humana influye en el desarrollo y preservación de la fauna y flora en el mundo. Los árboles, seres que parecen inertes pero que bajo nuestra mirada se comunican más que cualquier sociedad. No compiten, cooperan entre ellos para permitir su existencia. Finalmente, siembra un árbol, siembra futuro y vida. Bibliografía. Un agradecimiento a la científica Susan Simard por sus investigaciones sobre comunicación entre árboles,
a las fuentes Liefeder, BBC, National Geographic y la revista de la UNAM, entre otros, por sus investigaciones sobre el pino romerón, la química del árbol, entre otros temas. Además de ello, al Ministerio de Agricultura y al SINOC por el desarrollo e investigación sobre el pino romerón consignado en la cartilla Pino Romerón. Finalmente, un agradecimiento especial al profe Manuel Freddy Molina Caballero por inspirarnos a hacer este proyecto y año a año a sembrar árboles en torno a la celebración del Día de la Tierra. Un saludo para todos, gracias por su tiempo, feliz día.